Por ese motivo que entran a conocer las pruebas, los argumentos, los hechos, etcétera. Por eso se llaman procesos de conocimiento. Y entonces estos procesos lo que buscan es declarar a quién le corresponde determinado derecho, ¿verdad? Entonces, para eso serían los procesos de conocimiento. Luego les decía yo que teníamos otros procesos como los procesos de ejecución, los procesos especiales y el proceso cautelar. Los procesos especiales se refiere a la jurisdicción voluntaria y el proceso cautelar lo vamos a ver más adelante, que es el proceso cautelar, sirve para asegurar el resultado de un proceso futuro. Pero el día de hoy tenemos que empezar a platicar de los procesos de ejecución. En los procesos de ejecución lo que sucede es que el derecho aquí ya está declarado. O sea, en el proceso de conocimiento habían dos personas peleando, litigando, ¿va? Básicamente eso es litigar, es pelear, pero pelear en el juzgado, ¿verdad? Ellos estaban litigando en el juzgado para determinar quién tenía el derecho. En cambio, aquí ya sabemos a quién le corresponde, ya está determinado a quién le corresponde el derecho. El juez falló a favor de Eduardo, por ejemplo. Eduardo estaba demandando a Claudia y el juez falló a favor de Eduardo. Entonces, miren, ahora qué le queda a Claudia, pagarle a Eduardo lo que el juez le ordenó. Pero ¿qué pasa si Claudia no se lo paga? Entonces ahí es donde entra la ejecución. Miren. Eduardo puede ejecutar esa sentencia a través de un juicio ejecutivo. Ahorita vamos a ver en un momentito cuáles son los diferentes tipos de título ejecutivo que podemos utilizar. Pero solo lo utilizaba a manera de ejemplo. Entonces, la sentencia, miren, en la sentencia ya se declaró a quien le corresponde el derecho. Ahora, por medio del juicio ejecutivo o de la vía de apremio, según sea el caso, lo que vamos a hacer nosotros es hacer valer ese derecho. Mire, señor juez, ya se ordenó el pago de los 100,000 quetzales que me deben y no me los ha pagado. Entonces ahora el juez va a requerirle de pago y va a hacer un procedimiento orientado ya al cumplimiento en sí de la obligación. Por eso se llama de ejecución, ¿verdad? Porque sirve para hacer valer un derecho previamente declarado. Que en el ejemplo que yo les ponía es una sentencia, pero vamos a ver ahorita que hay diferentes títulos ejecutivos que se pueden utilizar. Les voy a compartir pantalla. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo está, Oscar? Buenas tardes. Ahí, buenas tardes, perdone que hasta ahorita me conecté, pero no hay ni luz aquí en mi casa desde que caí. No tenga pena. Aquí estábamos esperándolo. Ah, bueno, Lick, gracias. Excelente. Muy bien. Yo les decía hace un rato que el día de hoy vamos a ver entonces los procesos de ejecución. Ya vimos para qué sirven. Sirven para hacer valer un derecho que previamente fue declarado, un derecho que ya está declarado, que ya sabemos a quién le corresponde, digamos. Entonces ya no hay necesidad de declararlo, ¿ah? Entonces vamos directamente a la ejecución. Las ejecuciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser ejecuciones singulares o también pueden ser ejecuciones colectivas, ¿verdad? Ejecuciones singulares o ejecuciones colectivas. Las ejecuciones singulares son la ejecución en la vía de apremio o se puede llamar simplemente vía de apremio, ¿verdad? Lo que no es un juicio ejecutivo en la vía de apremio, ahí sí está mal dicho. Entonces es una ejecución en la vía de apremio o simplemente vía de apremio. Luego tenemos el juicio ejecutivo. Luego tenemos las ejecuciones especiales de dar, hacer y no hacer. Y por último tenemos la ejecución de sentencias extranjeras. Las ejecuciones colectivas son los concursos necesarios, concurso voluntario de acreedores, la quiebra y el proceso de rehabilitación. Estas últimas, las ejecuciones colectivas, tuvieron
eh, no fue directamente una reforma, sino que se creó una ley de ejecuciones colectivas, algo así me recuerdo. Se las voy a buscar, que yo ya la bajé para leerla hace unos meses, entonces se las voy a compartir. Básicamente aquí se crea o se moderniza, por decirlo así, el procedimiento para las ejecuciones colectivas, ¿verdad? Pero las más importantes, esas también las vamos a ver, por supuesto, pero las más importantes son las ejecuciones singulares. ¿Por qué son las más importantes? Porque en principio son las que más van a realizar en la práctica. Estas son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Especialmente el juicio ejecutivo y la vía de apremio. Las otras dos también, ¿verdad? Pero la vía de apremio y el juicio ejecutivo son ¿verdad? Entonces, muchos de los procesos de conocimiento que ustedes van a llevar, que los ganen posterior, bueno, y los que pierdan también, porque si ejecutan a su cliente, les va a tocar asesorarlos en la ejecución también. Entonces, básicamente, de todos los procesos de conocimiento que hayan, eh, muchas veces hay la posibilidad de que vayamos a un juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, básicamente son los que más se utilizan. Entonces, es importante que ustedes lo sepan bien porque se utilizan mucho en la práctica. Los otros también, pero mucho menos, ¿verdad? Porque son ejecuciones colectivas, ¿verdad? Entonces, mucho menos. Todas las ejecuciones singulares son la vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, estas pueden ser de dar, de hacer o de no hacer, y tenemos la ejecución de sentencias extranjeras. Bien, vamos con la vía de apremio. Esta para mí es la más importante de todas porque vamos a ver que parte de este trámite se aplica al trámite del juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprendernos bien la vía de apremio, porque si nosotros sabemos bien la vía de apremio, ya sabemos gran parte del trámite, casi la mitad del trámite del juicio ejecutivo. Porque el juicio ejecutivo llega un momento en que establece y de aquí en adelante se va a hacer un trámite relativo o el mismo trámite establecido en la vía de apremio. ¿Verdad? Entonces, es importante saber esta ejecución en la vía. La vía de apremio o la ejecución en la vía de apremio, esta procede cuando se pide en virtud de alguno de los títulos que vamos a ver a continuación. Entonces, miren, el primer requisito es que tiene que estar basada o se tiene que pedir en base a un título ejecutivo o en virtud de un título ejecutivo. Pero ese título ejecutivo tiene que traer aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero. Miren, ahí está el segundo requisito. Primero, tiene que haber un título ejecutivo. Segundo, ese título ejecutivo trae aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero. Y muy importante lo que sigue, miren, líquida y exigible. O sea, la cantidad de dinero que estamos obligados a pagar en virtud del título ejecutivo tiene que ser líquida y exigible. ¿Qué quiere decir líquida? Líquida quiere decir que nosotros ya sabemos exactamente a cuánto asciende la deuda. Por ejemplo, yo tengo un cheque por 25,000 quetzales. Entonces, miren, es una cantidad líquida, exacta. ¿Estamos bien? Entonces ya sabemos a cuánto asciende la cantidad. Y líquida sería, por ejemplo, que todavía se deba hacer algún procedimiento para calcular esa, esa, esa cantidad, ¿verdad? Entonces, para que sea ejecutable por la vía de premio, tiene que traer aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida. Quiere decir líquida que ya sepamos a cuánto asciende exactamente. Y dos, exigible. ¿Qué quiere decir exigible? Que sea de plazo vencido. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos exigir la obligación antes de que vence el plazo. Entonces, la obligación tiene que ser de plazo vencido. Eso quiere decir exigible. ¿Verdad? Plazo o puede ser también que ya esté cumplida la condición. ¿Verdad? En caso de que fuera una obligación condicional.
Pero de forma general, ¿verdad? Exigible, decimos cuando ya está vencido el plazo. ¿Vamos bien hasta acá? Artículo 294. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Bien, entonces tiene que haber título, el título tiene que traer la obligación de pagar dinero y esa cantidad de dinero tiene que ser líquida y exigible. Líquida, que sabemos a cuánto asciende; exigible, que ya es de plazo o de condición vencida o cumplida en caso de... Ahora bien, ¿cuáles son los títulos de crédito que podemos utilizar en la vía ejecutiva? Los títulos de crédito, tenemos grabados los títulos de crédito. Los títulos ejecutivos, perdón, que podemos utilizar para la vía de apremio. La ley primero establece en el numeral primero sentencia pasada en autoridad de juzgada. ¿Sí? Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, Eduardo? Oscar, ¿qué es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? Bien, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada básicamente es una sentencia en contra de la cual ya no existe ningún recurso o acción que plantear. O puede ser también de que ya se dejó pasar el tiempo para plantear dichos recursos y no se plantearon. Ahora supongamos teníamos 3 días para plantear la apelación y se nos pasaron los 3 días, ya no la vamos a presentar. ¿Estamos bien? Entonces, miren la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. A ese numeral primero, anótenle por favor ver artículo 155 de la ley del organismo judicial. 155 de la ley del organismo judicial. Y establece lo siguiente, se los voy a leer yo. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir, ¿verdad? Entonces, miren, establece que cuando pasa en autoridad de cosa juzgada, cuando ésta haya sido ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Ejecutoriada quiere decir que ya se ejecutó porque ya no hay ningún recurso ni acción pendiente en contra de dicha resolución. Y a este artículo 155, anótenle también ver 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, 294 numeral primero. Entonces, miren, cuando un juez emite una sentencia, Claudia demandó a Eduardo, empezaron el juicio y al final del proceso el juez determina que Eduardo le tiene que pagar a Claudia 50,000 quetzales. Pero esta decisión Eduardo la puede apelar. Entonces Eduardo apela. Miren, Eduardo apela. Puede ser de que llegue hasta casación, incluso hasta amparo podría llegar en una ocasión. Entonces, cuando ya no hay ninguna acción que seguir en contra de esa sentencia, miren,
ya no hay nada más que hacer, digamos. Entonces, en ese momento, ya la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya está lista para ejecutarse, ya se puede ejecutar. Segundo, laudo arbitral no pendiente de recurso de revisión. Sus códigos dice recurso de casación. Pero lo que pasa es de que el arbitraje estaba regulado antes en el Código Procesal Civil y Mercantil. Después del juicio oral venía el arbitraje. Entonces, en ese momento, el código establecía de que el arbitraje era susceptible del recurso de casación. Pero con la creación de la ley de arbitraje, cuando se creó la ley de arbitraje, ya no fue susceptible de recurso de casación, sino que fue susceptible de un recurso que se llama revisión. Pero ese recurso de revisión también lo conoce la Corte Suprema de Justicia, igual que la casación. Entonces, el laudo arbitral es la sentencia, digamos, es la resolución final que emite un árbitro en un procedimiento de arbitraje. Entonces, ese es el laudo arbitral. Ellos no emiten una sentencia, sino que emiten un laudo arbitral, así se llama, un laudo. Luego tenemos los créditos hipotecarios. Esos ya los vamos a ver próximamente en, en mercantil, perdón, en civil, ahorita que ya estamos viendo los derechos reales. Entonces ya próximamente vamos a ver la hipoteca y la prenda. Entonces, los créditos hipotecarios, digamos, por ejemplo, si yo tengo un crédito, por ejemplo, que el banco me dio crédito para comprar mi casa y yo otorgué hipoteca, ¿verdad? Constituí una hipoteca sobre esa casa para garantizar el cumplimiento de la obligación y no pago. Entonces el banco va a ejecutar por medio de la vía de premio, ¿verdad? Y así para cualquier obligación que sea garantizada por hipoteca, ¿verdad? Así sean pensiones alimenticias, sea un contrato, sea un crédito, una compraventa de casa, lo que sea, ¿verdad? Que yo garantice con hipoteca, lo voy a ejecutar mediante la vía de... Entonces, los créditos hipotecarios, miren, todo tipo de crédito hipotecario. Y luego los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Los bonos y las cédulas hipotecarias son unos títulos de crédito que pueden emitir los comerciantes, ¿verdad? Cuando quieren hacer un financiamiento de una deuda, por ejemplo, o quieren, es un crédito colectivo, digamos, ellos sacan una emisión de bonos y esos bonos los particulares los compran. Con el producto de esa compra de los bonos, digamos, el comerciante se va a financiar para un determinado negocio. Porque es un negocio de crédito, lo que estamos buscando es que nos presten dinero. Básicamente eso es. Pero en el caso de las cédulas hipotecarias, se otorga hipoteca, ¿verdad? Que garantiza toda la inversión. Entonces se van a otorgar hipotekas. Luego tenemos los créditos prendarios. Aquellos créditos en que se ha dado como garantía una prenda. Por ejemplo, cuando ustedes compran un carro. Mamá, Entonces ustedes pueden otorgar como garantía cierra el la propio puerta. carro. Miren, el carro queda en garantía prendaria. ¿Estamos bien? Entonces, regularmente cuando ustedes compran, por ejemplo, un carro de agencia y lo compran a plazos, el crédito se los da el banco. Fíjense que antes las agencias financiaban los vehículos, pero ahora ya la financiación ya no la hace la agencia. Ya ellos ya no arriesgan su dinero, por decirlo así. La agencia cuando va a vender un carro, el financiamiento lo hace un banco. Entonces, a la agencia de carros, digamos, le pagan en el instante, el banco le desembolsa el dinero en el instante. Entonces, miren, la recuperación del dinero para las agencias es más rápido porque se los paga el banco. Y ya la persona, el comprador del carro, se queda como deudor del banco. Entonces, al banco es al que le vamos a otorgar el crédito prendario sobre el vehículo que compramos, ¿verdad? Entonces, los créditos prendarios también los vamos a ejecutar
por medio de la vía de apremio. Luego, transacción celebrada en escritura pública. Miren, la transacción es un acuerdo, un convenio, ¿verdad? Pero no lo celebramos dentro del juicio, sino que lo celebramos afuera, extrajudicialmente en escritura pública. Pero entendemos que esta transacción sucede porque hay un conflicto entre nosotros. Hay un conflicto entre Claudia y yo. Pero nosotros, en vez de ir al juzgado, entonces nosotros celebramos una transacción. Miren, celebramos una transacción. Y con esa transacción resolvemos el problema que tenemos nosotros, eh, pero no evitamos ir al juzgado. Entonces, esa transacción la celebramos en escritura pública. ¿Estamos bien? Es un convenio, pero no lo celebramos en juicio, sino que lo celebramos extrajudicialmente en escritura. Y el siguiente, este sí es el convenio celebrado en juicio. Convenio celebrado en juicio. Aquí es cuando sí hubo demanda. Había un conflicto entre Claudia y yo la demandé. Acudimos al juicio y ya estando ahí en el juicio, en el juzgado, nos pusimos de acuerdo y celebramos un convenio. Y ese convenio se lo hace constar el secretario del juzgado, ¿verdad? Se hace constar en un acta dentro del proceso del juzgado y ahí el juez aprueba el convenio. Entonces, miren, ese es un convenio celebrado en juicio y le pone fin al proceso. Entonces, si después el obligado no cumple con lo pactado, ya sea en la transacción en escritura pública o en el convenio realizado en juicio, se dan cuenta que es lo mismo, solo que la transacción se realiza extrajudicialmente ante notario en escritura pública y el convenio, este sí se celebra ante juez en el trámite del juicio. Entonces, si no se cumple con lo establecido tanto en la transacción como en el convenio, entonces se puede ejecutar, ¿verdad? Si es la transacción celebrada en escritura pública, pues con el testimonio de la escritura pública. Ahí hacemos constar nosotros qué es lo que establece la escritura pública, ¿verdad? Como el testimonio. Y si es un convenio, entonces será con una certificación del juzgado. Pedimos al juzgado que nos extienda una certificación del convenio y eso nos va a servir como título ejecutivo. Y lo mismo pasa con la sentencia. La sentencia, nosotros podemos eh, escoger, tenemos la opción, si queremos ejecutarla dentro del mismo proceso, ante el mismo juez que conoció, o podemos hacerlo ante un nuevo juez, hacerlo por separado. Lo que pasa es que, miren, en los departamentos esto no tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, en Escuintla había un juez de instancia civil y económico coactivo. Entonces, solo había un juez. El mismo juez que dictaba sentencia era el juez que hacía la ejecución después. Pero digamos aquí en la ciudad capital que tenemos 16 juzgados civiles. Entonces acá sí podemos nosotros hacer el proceso ordinario ante un juez y la ejecución, entonces allá podríamos escoger entre seguirla dentro del mismo proceso ante el mismo juez o hacerlo por aparte ante otro juez. O sea, presentamos un proceso nuevo en el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia. Solo que en este segundo caso, nosotros sí tenemos que presentar una certificación de el proceso extendida por el juzgado que dictó. ¿Estamos bien con este 294? 294, por favor, Oscar. Nick, perdone, fíjese que estoy a oscuras. Ah, ok. Se lo leo yo entonces. Miren, procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos. Siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Segundo, laudo arbitral no pendiente de recurso de revisión. Tercero, créditos hipotecarios. Cuarto, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Quinto, créditos prendarios.
Sexto, transacción celebrada en escritura pública. Y séptimo, convenio celebrado en juicio. Miren, cuando la ejecución es de sentencias, hay algunas normitas especiales por ahí. 295, se las voy a leer así. La petición de ejecución de sentencia o laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente, o sea, dentro del mismo expediente que se dictó sentencia, ahí se puede hacer la ejecución, o mediante presentación de certificación de fallo a elección del ejecutante. Mediante la presentación de certificación del fallo es cuando lo hacemos ante otro juez. En estos casos, casos de ejecución de sentencias o laudo arbitral, solo se admitirán las sentencias nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo, cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercer día de notificada la ejecución. Entonces, cuando la ejecución se va de sentencias o de laudos arbitrales, solamente podemos interponer las excepciones que hayan nacido con posterioridad a dictar la sentencia o... ¿Estamos bien? Y dentro de los 3 días de notificado el fallo. Pero eso es, así es normalmente. Bien, trámite. Este trámite, jóvenes, al principio está un poquito desordenado, entonces tienen que poner atención para ir encontrándole bien el orden, pero fuera de eso, el trámite es bien sencillo. Bueno, primero, acá no se presenta una demanda, ¿verdad? Aquí no se llama demanda, porque la demanda es cuando yo estoy demandando que me declaren un derecho. Entonces, la demanda sirve para los procesos de conocimiento. Acá, en los procesos de ejecución, se llama el documento, se llama memorial de ejecución o le pueden llamar también escrito de ejecución. Cualquiera de las dos es correcto, ¿verdad? Memorial de ejecución o escrito de ejecución. El escrito de ejecución debe de estar acompañado del título ejecutivo, que como ya vimos, tiene que contener la obligación de pagar una suma de dinero líquida y exigible. Entonces tenemos que presentar el título junto con el memorial de ejecución. ¿Estamos bien? El memorial de ejecución tiene que cumplir los mismos requisitos de la demanda, ¿verdad? Porque es un primer escrito. Entonces, siempre que hacemos un primer escrito, tenemos que cumplir con todos esos requisitos. Entonces, debe cumplir todos los requisitos de primer memorial, o sea, tenemos que señalar lugar para recibir notificaciones, tenemos que poner todos nuestros datos de identificación, etcétera, ¿verdad? Presentado el memorial de ejecución, el juez va a proceder a calificar el memorial de ejecución y también el título ejecutivo, ambos. ¿Eh? Ambos que calificar, porque ambos tienen que llenar los requisitos establecidos en el artículo 294. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en el 297 establece promovida la vía de apremio. Promovida la vía de apremio quiere decir presentamos el memorial de ejecución, ¿verdad? Promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde. Entonces, miren, el juez va a calificar el título y también tiene que calificar el memorial, porque el memorial tiene que cumplir los requisitos establecidos en la ley. Entonces, va a calificar el memorial de ejecución y también el título ejecutivo en que se funde la ejecución. El juez los califica. ¿Qué quiere decir calificarlos? Verifica que cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley. Eso, básicamente. Si el memorial de ejecución llena todos los requisitos establecidos en la ley y el título ejecutivo también, entonces el juez despacha un mandamiento de ejecución. ¿Qué es un mandamiento de ejecución? Básicamente el mandamiento de ejecución es una orden
¿verdad? En el cual el juez le ordena a un ministro ejecutor, que este ministro ejecutor ahorita vamos a ver en un ratito, que puede ser uno de los empleados del tribunal, regularmente uno de los notificadores del juzgado, así que es a quien nombran como ministro ejecutor, o podría ser también a un notario. Este ministro ejecutor, este se va a encargar de hacer el requerimiento de pago. Entonces, si es a un miembro del juzgado, entonces el juez ahí mismo en la resolución, ahí ordena que a uno que el notificador que sea asignado va a actuar como ministro ejecutor, ¿verdad? Y lo mismo, si es aquí en la capital, como aquí no son notificadores del juzgado, sino que hay un centro de servicios auxiliares de Administración de Justicia, que son quienes controlan a todos los notificadores. O sea, el juzgado manda la resolución al centro y es el centro el que se encarga de distribuirla entre sus notificadores para notificar en toda la capital. Pero igual, en este caso, el juez ahí mismo establece que a quien nombren como notificador para notificar dicha resolución va a actuar como ministro ejecutor. Ahora, en el caso del notario, aquí el juez sí tiene que discernir el cargo al notario, le tiene que dar un discernimiento de cargo para que realice dicho requerimiento. Ahora, ¿en qué consiste el requerimiento? Bueno, básicamente el requerimiento consiste en que se apersona el ministro ejecutor en el lugar indicado, en la dirección señalada, y requiere el pago, ¿verdad? Mire, señor Oscar, yo vengo de parte del juzgado segundo de primera instancia civil de la ciudad de Guatemala y vengo a requerirle de pago por la cantidad de 50,000 quetzales que usted le debe a la señora Claudia. ¿Los va a pagar? Es un requerimiento de pago, le voy a pedir que me pague ahí en el acto. Entonces aquí podrían pasar dos cosas, podría ser que él me pague o podría ser que no, que es lo más normal. Si no me paga, entonces el juez me autoriza a mí, me da el poder a mí para que yo pueda proceder a embargar bienes ahí en el acto. Ahora, esto casi no se hace. Embargar bienes en el acto hay que el ministro ejecutor diga, bueno, entonces voy a embargar este carro, voy a embargar esa tele. Lo puede hacer, o sea, tiene poderes para hacerlo, pero no es muy normal que se haga. O sea, el ministro ejecutor regularmente, él se limita a hacer el requerimiento de pago y si le dicen que no, pues va y ya es el juez el que después va a ordenar el embargo de los bienes. Ahorita vamos a ver eso, pero lo podría hacer. Entonces, miren, yo les coloqué acá. Si el memorial llena los requisitos, el juez despachará mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento de pago y embargo de bienes. Ahora, yo les puse una anotación entre paréntesis. No es necesario el requerimiento de pago en el caso de hipoteca o premio. ¿Recuerdan dentro de los títulos ejecutivos? Habían créditos hipotecarios y créditos pendarios. Cuando se trate de estos, como estos son derechos reales que están inscritos en el registro, entonces no es necesario hacer el requerimiento de pago porque ya están dados esos bienes en garantía. Vaya, tenemos una garantía. Entonces acá solamente nos vamos a limitar a notificar al deudor de que se inició la ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? Pues esto es para darle tiempo a que él se defienda. Entonces lo notificamos, lo enteramos, ¿verdad? De que ya se inició la ejecución para que él tome las acciones legales que correspondan, ¿verdad? Pero en el caso de la hipoteca, nosotros vamos a ir directamente hasta la orden de remate, ¿verdad? Nos vamos a ir directamente hasta la orden de remate porque eh, así establece el artículo 297, que en caso de hipoteca o prenda, se va a continuar el trámite a partir de lo establecido en el artículo 313. El 313 lo que establece es la orden de remate. Entonces les continúo leyendo yo acá este artículo. Lo voy a leer completo. Entonces establece, promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde y, si lo considera suficiente, despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso.
En su caso, pues en caso de que no pague, entonces se ordena el embargo de bienes. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviere garantizada con prenda o hipoteca. En estos casos, se ordenará se notifique la ejecución, señalándose día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. También aquí nos vamos directo hasta la hora de remate. Si no es vía de apremio, no es, perdón, hipoteca o prenda, entonces seguimos todo el trámite que vamos a ver a continuación. Luego nos agrega, en todo caso, se podrán solicitar las medidas cautelares previstas en este código. Las medidas cautelares, si quieren, anótenlo, está del artículo 523 al 529 de este código, ahí en las alternativas comunes a todos los procesos. Entonces, miren, se pueden interponer todas las medidas cautelares previstas en este código. 298. Lo que les decía del ejecutor hace un momento. El ejecutor va a ser una persona que se va a encargar de hacer el requerimiento de pago y también de practicar el embargo. Esas son las obligaciones del ministro ejecutor. Esta obligación puede recaer en un notario o puede recaer en alguno de los empleados del tribunal. Artículo 298, por favor, Eduardo. Oye, ejecutor. El juez designará un notario si lo pidiere el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo o secuestro en su caso. El ejecutor requerirá el pago al deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandatario. Si no se hiciere el pago en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo. Muy bien. Entonces, básicamente el ejecutor es el encargado de realizar el requerimiento. ¿Va? Él llega, requiere el pago. ¿Verdad? Mire, vengo a que me paguen de conformidad con la resolución del juzgado. Y si no se lo pagan, entonces en ese acto él puede proceder a practicar el embargo. Ahora, ¿por qué no lo vamos a hacer? Va porque si el ejecutor se mete a la casa de alguna persona a practicar un embargo de un carro, de alguna televisión o algún otro mueble, puede ser de que se arriesgue a agresiones por parte de, o sea, no es que sea ilegal, ¿me entienden? Sino que más bien lo hacen por salvaguardar la integridad de los ministros, ¿verdad? Pero el ministro en todo caso, como les digo, sí tiene la autoridad para poderlo hacer. Esa autoridad se lo da el juez, ¿verdad? Se lo otorga el juez. Ausencia del deudor. Aquí estamos viendo lo, lo relativo a la notificación y al requerimiento de pago. Notificación, ¿cuándo es notificación y cuándo es requerimiento de pago? Requerimiento de pago es normalmente, ¿verdad? Normalmente lo que va a hacer el ministro es requerir de pago. Ahora, cuando se trate de hipoteca o prenda, en esos dos casos, como se recuerdan, no es necesario el requerimiento de pago. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es la notificación nada más, ¿verdad? Entonces, yo aquí les puse notificación y requerimiento, pero debe haber sido notificación o requerimiento. Entonces, el requerimiento de pago se constituye el ministro ejecutor en la dirección señalada, toca el timbre, toca la puerta y hace el requerimiento de pago. Mire, vengo a buscar a don Oscar de León. Sale Oscar y le dice, ¿qué tal Oscar? Mire, yo vengo de parte del juzgado y vengo a requerirle de pago. ¿Me va a pagar? Entonces ya Oscar le dice, ¿sí pago o no le pago? Lo normal es que no, más nadie tiene esa cantidad de dinero. ¿Va? Entonces, simple y sencillamente se limita a entregarle
la cédula de requerimiento a la persona y se retira el ministro. Ausencia del deudor. Despachado el mandamiento de ejecución, si el deudor no fuere habido, te harán el requerimiento y el embargo por cédula, aplicándose las normas relativas a la notificación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, no está él, pero está eh, la esposa o alguno de los hijos o algún empleado doméstico, entonces yo le puedo entregar el requerimiento de pago a ellos, como lo haría como una notificación de un proceso. Aplica las mismas normas que para la notificación. Me dejaste ir algo. Si no supiera el paradero del deudor ni tuviera domicilio conocido, serán el requerimiento y embargo por el diario oficial y sustituirán sus efectos desde el día al de la publicación. En este caso se observará además lo dispuesto Bueno, en el Código Civil respecto a los voy a ausentes. O llevar sea, se le tiene que declarar ausente y Bueno. se le tiene que nombrar un defensor judicial. A eso se refiere. ¿Qué pasa si el demandado paga? Porque también existe esa posibilidad. ¿Verdad? Puede ser que no pague en este momento porque le están cobrando 25,000 quetzales y él no tiene 25,000 quetzales en su casa. Pero entonces él dice, bueno, yo sí tengo esa deuda, la voy a pagar, va, saca el dinero del banco y ahora quiere pagar. Ah, debería de ir a pagar, en este caso sería el juzgado. ¿Ah? Yo consignaría en el juzgado el pago y ya cumplo con la obligación. Pero ¿cómo se tiene que hacer constar esto? ¿Qué pasa si paga este? Miren, si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas, miren, aquí ya no solo va a tener que pagar la suma, sino que además va a tener que pagar las costas. Te hará constar en los autos. No, perdón. Sí, sí, sí. Te hará constar en los autos, te entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. Entonces, miren, si él paga, se da por terminado el procedimiento. Asimismo, puede el deudor hacer levantar el embargo, consignando dentro del mismo proceso la cantidad reclamada más un 10% para la liquidación de costas. Para que sabemos, miren, la liquidación de costas en estos procesos es el equivalente al 10%. Reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que si la cantidad consignada no fuera suficiente para cubrir la deuda principal, intereses y costas según liquidación, se practicará el embargo por lo que falte. Aquí lo que sucede es esto, miren, pues, jóvenes. A mí me embargan un bien. ¿Ah? Se pueden pedir medidas precautorias. La persona pidió que me embargaran un bien determinado. El juez ordena el embargo. Entonces yo puedo llegar y decirle al juez, mire, señor juez, la deuda que él me está cobrando es por 25,000 quetzales. Entonces yo le deposito los 25,000 quetzales más un 10% para las costas. Y por favor, levánteme el embargo. Porque mire la cantidad reclamada, yo era consignante el juzgado. Entonces el juzgado, ¿qué hace? La guarda en una cuenta de banco del juzgado, ¿verdad? El organismo judicial. Y entonces yo me reservo el derecho de pelear en la ejecución, o sea, de probar en la ejecución de que realmente yo no. Si yo pierdo, entonces la cantidad que yo consigné se la dan de una vez al acreedor. Si yo gano, me la devuelven. Esto sin perjuicio de que si la cantidad que yo deposité no alcanza porque por alguna razón suben las costas o alguna cuestión, entonces yo tengo que pagar la diferencia. A eso es a lo que se refiere el artículo 300. Embargo. El embargo yo se los puse aquí como un paso, jóvenes, pero el embargo el juez lo puede dictar desde la primera resolución, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros ya le señalamos al juez, por ejemplo, que la persona tiene tales bienes y queremos que lo embargue, o si la persona tiene cuenta de banco, entonces que el juez ordene el embargo de esa cuenta de banco, ¿verdad? Entonces, eh, eso se puede hacer desde que se da la primera resolución. De hecho, desde la primera resolución el juez ordena, así de forma general, que se trabe embargo sobre los bienes, se lo ordena al ministro ejecutor. ¿Verdad que en caso de que no paguen,
al momento del requerimiento, él procede a practicar embargo sobre bienes suficientes para cubrir la obligación. O sea, desde ahí el juez ordena. Pero yo se los coloqué acá solo como un paso para que ustedes lo tengan en algún lugar donde señalarlo. Entonces, este embargo, ahorita vamos a ver algunas reglas para realizarlo, pero antes de pasar al embargo, después de que lo notifican o del requerimiento de pago, según sea el caso, el ejecutado puede interponer excepciones. Ahora, aquí es especial, jóvenes, porque solamente se admiten las excepciones que destruyan la eficacia del título, miren, primer requisito, y segundo requisito, que se funden en prueba documental. ¿Estamos bien? No podemos interponer cualquier excepción, sino que solo las que destruyan la eficacia del título y las que se funden en prueba documental. Y que se funden en prueba documental. O sea, los dos requisitos se tienen que cumplir. Y deben presentarse dentro del tercero día de ser requerido o notificado el ejecutado. Y se van a resolver por la vía de los incidentes. ¿Estamos bien? Lo de la ineficacia del título lo tenemos en el artículo 296. ¿Cuándo pierde eficacia el título? ¿O cuándo hay ineficacia del título? Y ahí mismo establece lo de las excepciones. Artículo 296. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años, si hubiere prenda o hipoteca. O sea que los que estén garantizados con un derecho real, esos caducan o prescriben en 10 años. Y los que estén garantizados, o los que no estén garantizados, mejor dicho, ¿verdad? Todos los demás, a los 5 años. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición. Y ahora lo de las excepciones. Miren, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o, no, perdón, o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, las únicas excepciones que podemos interponer acá son aquellas que buscan la o destruir la eficacia del título, ¿verdad? ¿Y cuando un título es ineficaz? Pues la ley establece que 5 años en el caso de las obligaciones simples y a los 10 años si la obligación está garantizada con hipoteca o con prenda. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí. Muy bien. Embargo. 301. Algunas normas que aplican para los embargos. El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargará sino aquellos que a su juicio sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo, más un 10% para la liquidación de costas. Miren, nos vuelve a repetir que la liquidación de costas va a ser el 10% de la deuda. Entonces el embargo, el acreedor, él puede decidir o él puede indicar cuáles son los bienes sobre los que él quiere que se practique el embargo, ¿verdad? Pero no todos le van a cumplir, sino que solo los que sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación. Yo le puedo pedir que embargue todos los bienes con el número de finca, folio y libro, pero al final el ejecutor va a determinar cuáles son necesarios para cubrir la obligación y solo esos va a embargar. Efectos del embargo.
Cuando nos embargan un bien, uno de los efectos es que se prohíbe enajenar la cosa embargada, ¿verdad? Entonces, si se embarga, o sea, si se embarga un bien, yo no lo puedo vender. Si yo lo vendo embargado, entonces ese negocio puede ser revocado, ¿verdad? Ese negocio se puede revocar. Ahora, yo les digo de entrada, si un bien está embargado, el embargo se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, si ya está embargado, no les van a inscribir la compraventa, porque en el registro aparece ahí, ¿verdad? Que hay una compraventa y que hay un embargo y que por tanto no se puede realizar la compraventa. Entonces, ahí sería solo que lográramos inscribir la compraventa antes que anoten el embargo. Pero en todo caso, ¿verdad? Es, eh, es revocable por hacerse en fraude a acreedores. Miren, 303. El embargo apareja la obligación de la prohibición de enajenar la cosa embargada. Si esta prohibición fuera infringida, el embargante tiene derecho a perseguirla de cualquier poseedor, salvo que el tenedor de la misma opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costas de ley. Entonces, supongamos de que aquel vendió la casa. Entonces, yo tengo derecho a perseguirla, yo tengo derecho a pedir que se revoque ese negocio. Pero resulta que la persona que compró la casa, pues sí se quiere quedar con la casa. Y me dice, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar la deuda que le tenía a aquella persona. Yo compré la casa, me quiero quedar con ella, yo le voy a pagar la deuda. Entonces, si él paga la deuda, entonces en este caso no hay ningún problema, se puede quedar con la casa. ¿Vamos bien? ¿Se puede garantizar un crédito? También se pueden embargar, por ejemplo, salarios, se pueden embargar cuentas de banco, ¿verdad? Ahora, los bienes embargados se tienen que otorgar en depósito. Digamos, si yo embargo un carro, si yo embargo, por ejemplo, un equipo de sonido, una televisión, computadoras, esos tienen que pasar a manos de un depositario que se va a encargar de su guarda y conservación. Eso lo tenemos en el artículo 305. ¿Qué vamos a hacer con los bienes embargados? El ejecutor nombrará depositario de los bienes embargados a la persona que designe el acreedor, detallando los bienes lo más exactamente posible, a reserva de practicar inventario formal, si fuere procedente. Solo a falta de otra persona de arraigo podrá nombrarse el acreedor depositario de los bienes embargados. O sea, no tiene que ser el acreedor, tiene que ser otra persona. Solo si no hay otra persona podemos nombrar al acreedor. Cuando los bienes hubieran sido objeto de embargo anterior, el primer depositario lo será respecto de los embargos posteriores. O sea, el juez ordenó el embargo de un carro, pero resulta que ese carro ya había sido embargado por otra obligación. Entonces, el segundo embargo también vale. Lo que pasa es de que va inscrito en el segundo embargo. Escriben el primer embargo y a continuación escriben el segundo. Entonces, yo no puedo entrar a ejecutar el bien embargado hasta que no esté terminado el proceso por el primer embargo. ¿Verdad? Pero van en orden. Y se va, y lo mismo sucede con las hipotecas. Yo puedo otorgar, constituir 3, 4 hipotecas sobre el mismo bien. Lo único es que yo tengo que enterar a las personas a cuyo favor estoy constituyendo las hipotecas de que ahí hay otra hipoteca adelante. Entonces ahí se van las hipotecas, se van ejecutando en el orden en que se constituyeron. La primera hipoteca primero, cuando ya no está la primera, vamos con la segunda, con la tercera y así sucesivamente. Obviamente, si nosotros vendemos un bien que tiene una segunda hipoteca, digamos, ejecutaron la primera hipoteca y nosotros lo vendemos en pública subasta, la segunda hipoteca ya no tiene bien que ejecutar. Entonces, solo si sobrara algo de la primera hipoteca, entonces le vamos a pagar algo, o si alcanza para pagarle a él también, ¿verdad? ¿Estamos bien? El depósito de dinero
alhajas y valores negociables se hará en establecimiento bancario, y donde no hubiere bancos ni sucursales, en persona de honradez y responsabilidad reconocida. ¿Qué no se puede embargar? ¿Qué bienes son inembargables? Artículo 306. Los ejidos de los pueblos y parcelas concebidas por la administración pública a los particulares, si la concesión lo prohíbe, es cuando el Estado compra una finca o tiene alguna finca y la hace parcelas y le da las parcelas a los particulares. Pero establece de que esa parcela es inembargable. Entonces esa parcela no se puede embargar. Segundo, las sumas debidas a los contratistas de obras públicas, con excepción de las reclamaciones de los trabajadores de la obra o de los que hayan suministrado materiales para ello, pero sí podrá embargarse la suma que deba pagarse el contratista después de concluida la obra. Lo normal es que cuando yo voy a hacer una obra, a mí me dan un adelanto. Y con ese adelanto tengo que empezar a construir y llegar a cierto avance. Cuando el supervisor comprueba que yo ya llegué a ese avance físico, entonces me otorgan un desembolso. Y con ese desembolso yo sigo trabajando. Tengo que llegar a cierto porcentaje. Y así, con cada supervisión, ¿verdad? Si yo llegué al porcentaje establecido, me van a dar un nuevo desembolso hasta que yo termine la obra. Cuando yo termino la obra y la presento ya la obra final, a mí todavía me queda pendiente un pago. Que ese último pago es, digamos, la ganancia normalmente del constructor, digamos. ¿Va? Entonces, ese último pago es el que sí se puede embargar. Miren. Pero sí podrá embargarse la suma que deba pagarse el contratista después de concluida la obra. Miren, ese último pago, ese sí se le puede embargar al contratista. La totalidad o de salarios o sueldos y de honorarios, salvo los porcentajes autorizados por leyes especiales en su defecto por el Código de Trabajo. El Código de Trabajo tiene un artículo donde establece cuáles son los porcentajes que se pueden embargar. Pero se los voy a hacer así en resumen. Se puede embargar hasta el 35% en caso de obligaciones civiles y hasta un 50% en caso de las obligaciones por pensión alimenticia del salario. ¿Estamos bien? En resumen, eso es. Los muebles y vestidos del deudor y de su familia, si no fueran superfluos u objetos de lujo a juicio del juez, ni las provisiones para la subsistencia durante un mes. Los libros útiles, instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio que el deudor al que el deudor esté dedicado. Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso, habitación, usufructo, pero no los frutos de este. O sea, no me pueden embargar un usufructo, pero lo que sí me pueden embargar es los frutos del usufructo. Supongamos de que el usufructo produce caña. Entonces, ese producto de la caña, eso se me lo pueden embargar. ¿Va? Las pensiones, montepíos, jubilaciones menores a 100 quetzales al mes que el Estado acuerde, y las pensiones o indemnizaciones en favor de inválidos. Los derechos que se originen de los seguros de vida o de daños y accidentes de las personas, los sepulcros y mausoleos y los bienes exceptuados por leyes especiales. De ahí lo que les decía, en caso de que el embargo sea de un bien inmueble, se tiene que anotar en el registro de la propiedad, en el artículo 308. Todo el embargo de bienes inmuebles o derechos reales se anotará en el respectivo registro de la propiedad inmueble, para lo cual librará el juez de oficio el despacho correspondiente.
El embargo se puede ampliar o se puede reducir. Supongamos de que el juez ordenó que me embargaran bienes, determinados bienes, pues resulta que ya cuando nosotros tasamos los bienes, que ahorita vamos a ver lo de la tasación en un momento, resulta que los bienes no alcanzan a cubrir la obligación. Entonces, en ese caso, podríamos pedirle al juez que amplíe, miren, el embargo y que embargue más bienes, que ordene el embargo de más bienes. Pero también podría darse el caso de la reducción. El juez ordenó el embargo sobre determinados bienes, 5 bienes, digamos, y ahora resulta que con 2 bienes, ya cuando los tasamos, 2 bienes son suficientes para cubrir la obligación. Entonces el deudor ahí le puede pedir al señor juez, mire, señor juez, está sobre garantizada el cumplimiento de la obligación, por favor, libere esos 3 bienes. Entonces cualquiera de las dos se puede. 309. ¿Podrá el acreedor pedir ampliación del embargo cuando los bienes embargados fueran insuficientes para cubrir el crédito reclamado y prestaciones accesorias cuando sobre dichos bienes se deduzca tercería? Se deduzca tercería es, por ejemplo, cuando nosotros embargamos un bien porque lo queremos rematar, pero resulta que aparece otra persona que tiene mejor derecho sobre el bien. Voy a poner un ejemplo. La persona a quien le embargamos el bien, él recibió el bien herencia de una su tía. Les voy a poner un ejemplo así que se puede dar en la vida. Pero resulta que ahora ya que él ya tiene el bien a su nombre, desde que él tomó posesión del bien, queda un plazo de 10 años para que cualquier persona que tenga un igual o mejor derecho pueda reclamar. Entonces supongamos de que ahora aparece un hijo de la distinta tía que estaba en Estados Unidos. Se entera que su mamá murió y viene y se da cuenta de que al primo le dieron la casa de la mamá. Pero él tiene mejor derecho porque el primo es sobrino y él es hijo. Entonces viene quien tiene mejor derecho para heredar a la señora, el hijo. Entonces él puede reclamar, bien, y él lo puede hacer aquí en este proceso. Él puede acudir a este proceso y decirle, señor juez, mire, ese bien no lo puede embargar porque yo tengo un mejor derecho sobre ese bien, porque la dueña de ese bien era mi mamá y yo ya estoy reclamando. Entonces, al final aquí hay que terminar a que se resuelva la reclamación por este bien y si se resuelve y nos quedamos sin bien para ejecutar, entonces ahí le podemos pedir al juez que amplíe también. ¿Bien? Entonces, esos son los casos de ampliación. O también podemos pedirle la reducción en el 310 a instancia del deudor o aún de oficio cuando el valor de los bienes embargados fuere superior al importe de los créditos y de las costas, el juez, oyendo por 2 días a las partes, podrá disponer la reducción del embargo sin que esto obstaculice el curso de la ejecución. Todo lo que les decía, miren, si los bienes sobrepasan el valor de la ejecución y con 2 bienes alcanza para cubrirla, entonces el juez puede ser a petición del deudor o incluso de oficio puede liberar los demás bienes previa audiencia a las partes por 2 días. Y otra cosa que se puede dar es la sustitución de los bienes embargados, sustituirlos por otro. Supongamos a mí me embargaron, yo tengo 2 bienes, el bien A y el bien B, pero a mí me embargaron el bien A, pero resulta que el bien A yo lo necesito para un negocio que voy a hacer y si no lo hago voy a perder mucho dinero. Entonces yo puedo acudir al juez y decirle, mire señor juez, yo necesito que me levante el embargo sobre el bien A. Pero como yo sé que se tiene que garantizar el cumplimiento de la obligación, entonces le solicito que me sustituya el embargo y que embargue el bien B. Obviamente entendemos de que el bien B tiene que ser suficiente también para cubrir la obligación. Entonces aquí el juez, ¿qué va a hacer? Va a levantarme el embargo sobre el bien A y va a ordenar el embargo sobre el bien B. ¿Estamos bien? 311. Por favor, Zuli. Artículo 311.
Sustitución de bienes embargados. Cuando el embargo resulte gravoso para el ejecutado, podrá antes de que se ordene la venta en pública subasta, pedir la sustitución del embargo en bienes distintos que fueran suficientes para cubrir el monto de capital, intereses y costas. Esta petición se tramitará en forma de incidente y en cuerdas separadas, sin Entonces, que miren, ajá, la ejecución. Ya, perdón, solamente. ya me estoy adelantando yo. Entonces, básicamente, ¿verdad? Le pedimos al juez que nos sustituya el bien embargado por otro. Y el juez va a determinar al final si acepta o no acepta la solicitud. Y eso lo va a hacer en la vía de los incidentes. O sea, en cuerda separada quiere decir de que el asunto principal se está tramitando aquí en esta cuerda y nosotros abrimos otra cuerda nueva para tramitar en incidente, ¿verdad? Accesorio al principal, este trámite, ¿verdad? El trámite de sustitución del embargo. Como se tramita en cuerda separada, no interrumpe el trámite del asunto principal. Entonces se van tramitando los dos juntos. Y cuando se termina de resolver el incidente, se une otra vez al principal y ya se van como un solo proceso. ¿Estamos bien? Entonces, eso es en la vía de los incidentes. Bueno, habiendo terminado ya todo lo relativo al embargo, ahora corresponde la tasación. ¿Qué es la tasación? Tasar un bien es asignarle un valor, ¿verdad? Entonces, cuando embargamos un bien, digamos un carro, una casa, una finca, un edificio, locales comerciales, qué sé yo, embargamos un bien, entonces puede o debe, mejor dicho, asignarle un valor un experto evaluador que va a nombrar el juez, ¿verdad? O sea, la tasación es un avalúo, ¿verdad? Lo que hace el evaluador es llega, examina el bien, el terreno, dónde está ubicado, cuánto mide, qué tipo de tierra hay, si hay siembra, si hay casas, si hay algún tipo de construcción, etcétera. Y en base a todo eso le asigna un valor comercial al bien. Entonces, ese valor comercial es el valor que se le va a dar al bien, esa es la tasación. Vamos a ver de que en el caso de bienes inmuebles también se puede utilizar como valor la matrícula fiscal, pero el problema con la matrícula fiscal es de que regularmente no está evaluada en lo que es, ¿verdad? O sea, hay casas que valen 300,000 quetzales que están valuadas en 300 quetzales en el catastro, ¿verdad? Entonces, pero esto es al final de cuentas a juicio o a solicitud del acreedor. Entonces, al final de cuentas, el acreedor, si le conviene, puede determinar que le haga el aval o un evaluador, ¿verdad? Si le conviene, puede ser que él determine de que se utilice como base el valor de la matrícula fiscal. Digamos, las casas que están construidas por inmobiliaria, esas casas regularmente están valuadas en el valor real. Pero como ustedes las compraron por medio de un crédito en el banco y todo, ahí sí que se tiene que poner el valor real. Y si la casa costó 200,000 quetzales, en 200,000 quetzales está inscrita en el catastro. Y sobre esos 200,000 quetzales tienen que pagar ustedes su respectivo IUCI, ¿verdad? ISR les iba a decir, pero es el IUCI. Muy bien. 312. Claudia, por favor. Artículo 312. Tasación. Practicado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por expertos de nombramiento del juez, quien designará uno solo, si fuere posible, o varios si hubiera que evaluar bienes de distinta clase o en diferentes lugares. La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Cuando se tratare de bienes inmuebles, podrá servir de base a elección del actor el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial. Entonces, mire, cuando se trata de inmuebles,
puede ser el valor de la deuda o puede ser el valor de la matrícula fiscal. Esto a elección del actor, ¿verdad? O sea, del acreedor sería en este caso también. ¿Vamos bien hasta acá? Realizada la tasación, entonces llega el turno de la orden de remate. Hecha la tasación, el juez va a ordenar la venta del bien en pública subasta. Puede ser que sea la tasación o que hayamos ya logrado determinar cuál va a ser la base para, para el remate, ¿va? Las partes puede ser que convengan en el precio de la base también, entonces si ya está establecida la base, en cualquiera de los dos casos va hecha la tasación o fijada la base por convenio, el juez va a ordenar la venta en pública subasta. Y para el efecto, pues va a fijar día y hora, ¿verdad? Para celebrar el remate. Entonces la orden de remate básicamente lo que contiene es que se señala día y hora para el remate y se ordena que se publique en el diario oficial en otro de los de mayor circulación para ponerlo en conocimiento del público. Entonces ustedes agarran, por ejemplo, el diario de Centroamérica, que ese es el diario oficial. Lo que pasa es que ese diario, lastimosamente, hasta hace algunos años no había circulación nacional, solo circulaba aquí en la capital. Pero ahora creo que hay ediciones en línea que traen los edictos, porque entre las ediciones en línea no traían los edictos. Entonces, en el diario oficial, ahí vienen todas las publicaciones. Ahí vienen los edictos, por ejemplo, de matrimonios, vienen los edictos de procesos sucesorios, de liquidaciones de sociedades, etcétera. Todo lo que establece la ley que tiene que publicar en el diario oficial se publica ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren buscar bienes no tan caros, pueden buscar ahí bienes que se vayan a rematar en el juzgado y acudir a los remates. Muchas veces esos remates se quedan desiertos, nadie llega a ofrecer. ¿Verdad? Entonces podrían llegar y presentar una buena oferta ahí por el bien, quien quita y se logran hacer con un bonito bien ahí, miren. Entonces, 313, hecha la transacción o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, anunciándose 3 veces, por lo menos en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal. Y si fuera el caso, en el juzgado menor de la población que corresponda el bien que se subasta. Durante el término no menor de 15 días. O sea que las publicaciones que vamos a poner por medio de edictos en los estrados del tribunal tienen que durar colocadas en los estrados por lo menos 15 días. A eso se refiere. Y el término del remate es de 15 días por lo menos y no mayor de 30. O sea, desde la fecha en que se da la orden de remate, el remate se tiene que hacer en no menos de 15 días, desde que se dictó la orden de remate, y en no más de 30 días. Ahí se recuerdan que estos días son hábiles. Entonces no son media semana o un mes, sino que son días hábiles, ¿verdad? Que se tienen que contar. Y se recuerdan de que veíamos en el 297 que en el caso de hipoteca o prenda, nos vamos a trasladar directamente hasta la orden de remate. ¿Se recuerdan? Y seguir el trámite de conformidad como establecido en el artículo 313. O sea que si fuera una hipoteca o una prenda, el juez de una vez desde allá va a dictar la orden de remate que estamos viendo aquí. ¿Estamos bien con la orden de remate, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien. Avisos, artículo 314. Los avisos
contendrán una descripción detallada del bien o bienes que deban venderse, su extensión, linderos, cultivos, el departamento y municipio donde estén situados, los gravámenes que tengan, los datos de inscripción en el registro de la propiedad, el nombre y dirección de la finca, el nombre del ejecutante, el precio base del remate, el día y hora señalados para el mismo, la nómina de los acreedores hipotecarios y prendarios si los hubiere, el monto de sus créditos y el juez ante quien se debe practicar el remate. Se omitirá el nombre del ejecutado. Miren, no se indica quién es el nombre del ejecutado, solo el ejecutado. Remate. Llega el día y hora señalado para el remate. Entonces, miren, el día y hora señalado para el remate, día y hora implica de que, o sea, si el juez ordenó a las 10 de la mañana, a las 10 en punto inicia el remate, con los que estén, ¿verdad? Si alguien llega después, ya no va a poder participar, por eso se señaló un día y una hora en el remate. Acá, jóvenes, es una subasta, ¿verdad? Pero ahí van a ver que el procedimiento de subasta, digamos, yo me lo imaginaba así como se ve en las películas, ¿verdad? Que se con el martillo, quién nada más, 25,000 aquí, quién allá. No, básicamente aquí la subasta lo que sucede es que llegan todos los oferentes y cada quien presenta su oferta por separado. Y al final se analizan todas las ofertas y el juez declara fincada a la mejor oferta, al mejor. ¿Ah? O sea, no es que esté quién nada más, sino que cada quien llega y cada quien hace su oferta. ¿Ah? Y el juez recibe todas las ofertas y decide cuál es la mejor. Y a esa se va. ¿Estamos bien? Artículo 315. Remate. El día y hora señalados, el pregonero del juzgado, el pregonero es la persona que anuncia, ¿verdad? Que se va a iniciar el remate y cuáles son los bienes que se están rematando. Entonces, el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo. Entonces, miren, cada una de las personas va presentando su oferta y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiese más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate declarándolo fincado en el mejor postor y lo hará saber por el pregonero. O sea, ya vieron, no es así que quién nada más, aquel ofrece y aquel ofreció más, entonces yo ofrezco más y aquel ofreció más, entonces yo subo la oferta. No, no es así. Aquí cada quien se va presentando y va presentando cada uno sus ofertas. Y ya presentadas todas las ofertas, entonces el juez las analiza todas y decide cuál es la mejor oferta y declara cerrado el remate fincando al mejor postor. ¿Estamos bien? Y luego lo va a hacer saber por medio del pregonero. El pregonero es el que se encarga de anunciar a quien le fincaron el remate. De todo esto se levantará un acta que firmará el juez, el secretario, el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. El rematario es la persona a cuyo favor se adjudicó el remate, el que ganó la subasta, digamos. Él es el rematario. Pero vamos a ver que más adelante también le llama, bueno, le llama de otra forma. Ahorita vamos a ver, ahorita que los encontremos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que me admitan como postor? Para que a mí me admitan como postor, yo tengo, bueno, primero tengo que ser civilmente capaz
Y segundo, yo tengo que depositar el 10% de mi oferta. O sea, por ejemplo, si la oferta que yo voy a hacer es 100,000 quetzales, entonces yo tengo que depositar 10,000 quetzales en el juzgado, el 10% de la oferta. Si no me adjudican el bien, ese 10% se me devuelve. Si me adjudican el bien, entonces ese 10% queda ya como parte del pago que yo voy a tener que hacer. Pero si yo no realizo el pago, por alguna razón yo gané la subasta, pero yo no realizo el pago, entonces ese 10% lo pierdo. ¿Vamos bien? Solo se admitirán postores que en el acto de la subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas, salvo que el ejecutante lo releve de esta obligación. Si fueran varios los bienes que se rematan, serán admisibles las posturas que por cada uno de ellos se hagan separadamente. O sea que si fueran 10 bienes, se van a hacer 10 subastas, una por cada bien. ¿Estamos bien? Fincado el remate en el mejor postor, se devolverán a los demás los depósitos que hubieran hecho. El postor y el ejecutante podrán convenir en el acto del remate las condiciones relativas a la forma de pago. Entonces, miren, fincado el remate, la persona que compró el bien, digamos, y el ejecutante se pueden poner de acuerdo. Se pueden, esto puede pasar, no es obligatorio. Se pueden poner de acuerdo sobre la forma en que va a pagar aquel lo del remate. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, pero si no se ponen de acuerdo, entonces el juez le va a fijar un plazo en el que se tiene que hacer el pago. Derecho de tanteo. Durante el remate y antes de fincarse, pueden ejercitar el derecho de tanteo, perdón, el derecho de preferencia por el tanto en el siguiente orden. Los comuneros, los acreedores hipotecarios, según sus grados, y el ejecutante. O sea, les voy a poner esto así. Te adjudicó el remate a Eduardo. Él ganó la subasta. Entonces, fíjense, pues, la ley establece que tienen derecho de tanteo. O sea, ¿qué quiere decir eso de derecho de tanteo? Tienen derecho de preferencia por tanteo, específicamente, por el tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de las personas que acabamos de ver en el orden en que ahí están, ellos pueden venir y decir, mire, señor juez, yo quiero que no se lo vendan a Eduardo, sino que me lo vendan a mí, ejercitando el derecho de preferencia. Eso sí, por el tanto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que igualar la oferta que había hecho Eduardo. O sea, yo tengo que pagar los mismos 100,000 quetzales que iba a pagar Eduardo. Entonces, si yo igualo la oferta de Eduardo, en vez de otorgarle la venta del bien a mí, a él, perdón, me lo van a otorgar a mí. Ahora, ¿quiénes son esas personas que tienen derecho de preferencia? Primero, los comuneros. Fíjense pues. Oscar, Claudia y Zuli son copropietarios. Eso quiere decir comuneros. Son propietarios, copropietarios de un mismo bien. Pero resulta que Eduardo le embargó la parte que corresponde a Zuli. Entonces, vienen Oscar y Claudia y dicen, nosotros no queremos que venga otro copropietario aquí. Mejor ejercitemos el derecho de tanteo y lo compramos nosotros y que nos quede esa propiedad de nosotros. Y sacan a Zuli, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces ellos, miren, tienen derecho de tanteo, porque como son copropietarios, ellos tienen derecho preferente para comprar esa porción.
¿Estamos bien? Luego establece los acreedores hipotecarios. Entonces, yo tengo garantizado el bien con hipoteca a mi favor. Entonces, yo tengo derecho a decir, mire, esos 100,000 quetzales que va a pagar Eduardo, mejor los pago yo me quedo con el bien. Tengo derecho preferente. Y por último, el ejecutante. La persona que está ejecutando también puede pedir él que paga de los 100,000 quetzales y se le adjudique el bien. Entonces, miren, estos tres tienen derecho de tanteo. Responsabilidad del subastador. Así se le llama también al rematario. El subastador es la persona que ganó la subasta. El subastador está obligado a cumplir con las condiciones a las que se comprometió durante el remate. Y si no cumple, supongamos que él dice, yo me comprometo a pagar en tal fecha. Si él no paga, entonces pierde el 10% que había depositado. ¿Se recuerdan el 10%? Y eso lo pierde en favor del ejecutante. Artículo 317. El subastador está obligado a cumplir las condiciones a que se obligó en el remate. Y si no lo hiciere, perderá en favor del ejecutante y con abono a la obligación por la que se ejecuta el depósito que hubiere hecho para garantizar su postura y quedará además responsable de los daños y perjuicios que causare. ¿Qué pasa si no hay interesados en el remate? Hicimos las publicaciones, pero nadie acudió, no hay ofertas. Entonces, en este caso, se puede señalar un nuevo día y hora para que se fije una nueva, un nuevo remate, pero se va a bajar el, la base, digamos, del remate, el precio del remate, se va a bajar a un 70%. Y si no hay postores, se puede hacer una vez más, cada vez bajando de un 10%. Ahora, cuando sucede esto, que no hay postores, eso de pedir una nueva fecha para el remate es una opción, porque la otra opción que tiene el actor es que se le adjudique en pago. Mire, señor juez, en virtud de que no hay oferentes, yo le solicito que me adjudique en pago el bien. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta de que muchas veces las personas que prestan dinero se quedan con casas de personas que les deben, porque les otorgan garantía hipotecaria, ejecutan la garantía y cuando llega el momento de las ofertas, no hay ofertas. Entonces ahí mismo le solicitan ellos al juez que se les adjudique en pago. Entonces el juez, como no hay ofertas, les adjudica el bien en pago al acreedor. ¿Verdad? Y por eso, como les digo, se terminan quedando ellos a veces con casas, ¿verdad? Artículo 318. El día señalado para el remate, si no hubiere postores por el 70%, se señalará nueva audiencia para la subasta por la base del 60%. Así continuará bajando cada vez un 10%. Si llegara el caso de que ni por el 10% haya habido comprador, se hará un último señalamiento y será admisible entonces la mejor postura que se haga, cualquiera que sea. Pero aquí la oferta ya puede ser muy bajita, entonces puede ser que ya no le convenga al ejecutante. Entonces, en cualquier caso, el ejecutante tiene derecho a pedir que se le adjudiquen en pago los bienes objetos del remate por la base fijada para este, debiendo abonar la diferencia si la hubiera. ¿Estamos bien?
Practicado el remate, se tiene que llevar a cabo la liquidación. La liquidación, jóvenes, es de cuando ya hacemos el cálculo de exactamente cuánto es lo que le tenemos que pagar al ejecutante. Aquí entra el monto de la deuda, los intereses de la obligación, las costas procesales y cualquier otro gasto en que haya podido incurrir. Por ejemplo, los gastos del protesto. ¿Se acuerdan que hay algunos títulos de crédito que se protestan? Si yo protesto un título de crédito, esos gastos del protesto también me los tienen que pagar. ¿Estamos bien? Entonces, miren, liquidación. Practicado el remate, se hará la liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante. Y el juez librará orden a cargo del subastador conforme a los términos del remate. Los gastos judiciales y de depósito, administración o intervención y los demás que origine el procedimiento ejecutivo serán a cargo del deudor y se pagarán de preferencia con el precio del remate, siempre que hayan sido necesarios o se hubieran hecho con autorización judicial. Entonces, miren, todos esos gastos se van a incluir dentro de la liquidación también. Entonces, al final de cuentas, estos procesos muchas veces terminan en que se adjudica en pago al acreedor, ¿verdad, jóvenes? Pago en efectivo. Si el embargo se hubiera trabado en dinero en efectivo o depósitos bancarios, al estar firme el auto que aprueba la liquidación, el juez ordenará se haga el pago del acreedor. O sea, si lo que me embargaron a mí fue dinero, puede ser dinero que esté en una cuenta o dinero en efectivo que me hayan encontrado en la oficina, en la casa, qué sé yo. Entonces, al terminar el proceso y estar ya la liquidación de ese dinero, el juez puede ordenar que se pague la deuda. ¿Ah? Regularmente, cuando es día de premio, nos vamos nosotros a que embargamos bienes, pero también podemos embargar, como les digo, dinero, cuentas de banco, etc. Si después del remate, digamos, vendimos la casa, le pagamos al acreedor, pagamos todos los gastos del proceso, aún sobra algo, entonces eso que sobra se le devuelve al deudor, ¿verdad? Supongamos de que la deuda era de 100,000 quetzales, más los gastos accesorios, supongamos de que eran 150,000 quetzales en total, pero la casa se vendió en 300,000. Miren, ahí sobran 150,000, esos 150,000 se le deben devolver al deudor. Miren, 321. Si hubiere sobrante después de pagar por su orden los gravámenes vigentes, se entregará al ejecutado previo mandato judicial. O sea, tiene que ser por orden judicial que se le entregue al ejecutado. Ahora bien, fíjense. Aquí estamos en que ya se realizó el remate. Ya se lo vendimos a la otra persona. Es más, puede ser que la otra persona ya lo pagó, pero aún no se ha escriturado. Miren, mientras no se otorgue la escritura tras la firma, todavía se puede rescatar el bien. O sea, yo soy el deudor, me están ejecutando mi casa, ya me la remataron, ya se la vendieron a otra persona, esa otra persona ya la pagó, pero ahora resulta que yo consigo el dinero, me tenían mi deuda por ahí y me pagan, y yo tengo dinero para cubrir la deuda. Entonces yo todavía puedo rescatar mi bien. Miren, hasta antes de la escrituración, yo puedo rescatar el bien, pagando la deuda y por supuesto todos los accesorios. Pero todavía se puede recuperar el bien. Miren, entonces, todavía antes de que se realice la escrituración, se puede rescatar el bien embargado.
o rematado ya en este caso, porque en este caso ya no está embargado, aquí ya lo remataron, ya se vendió. 322. El deudor o el dueño de los bienes rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta, mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobada por él. Él tiene que, toda la liquidación, porque esa liquidación que vimos antes es a la prueba del juez. Entonces, aprobada la liquidación, si él paga ese monto completito, puede salvar el bien antes de que se escriba. ¿Estamos bien? Depósito del precio. ¿Se recuerdan de que vimos antes de que el rematario, perdón, y el ejecutante se pueden poner de acuerdo en la forma en que van a realizar el pago? Pero si no se ponen de acuerdo, entonces el juez le va a señalar un plazo no mayor de 8 días para que realice el pago. ¿Estamos bien? Y él tiene que realizar el pago depositándolo en la tesorería del organismo judicial. Artículo 323. En el auto aprobatorio de la liquidación, el juez señalará al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la tesorería de fondos de justicia el saldo que corresponde. Si el subastador no cumpliere, se procederá de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 317 y se señalará nuevo día y hora para remate. O sea que si él no cumple el pago, pierde el 10% de que había pagado, se le puede demandar por daños y perjuicios y además tenemos que señalar un nuevo día y hora para las subasta. Y aquí siempre se recuerdan ustedes que está la posibilidad de que el ejecutante pida que se le adjudique en pago el bien. Escrituración. Realizado el pago, miren, vamos en orden. Primero se realiza la liquidación, de ahí se hace el pago por parte de la persona que compró el bien. Y luego del pago, entonces ya se ordena la escrituración. El juez le va a ordenar a el ejecutado, el que era dueño de la casa, que haga la escrituración. Y de una vez lo percibe. Mire, le doy 3 días para que usted vaya con un notario y haga la escrituración. Y no la hace, entonces la voy a otorgar yo. Y el propio juez otorga la escritura traslativa de dominio. Algo especial en esta escritura es que en esta escritura traslativa de dominio de una ejecución en la vía de apremio, tenemos que transcribir el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Eso los tenemos que transcribir en la escritura constitutiva. Entonces, miren, escrituración 324. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Miren, por disposición de la ley tenemos que transcribir en la escritura el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. En contra de esta
solamente, o más bien dicho, se puede deducir apelación solamente en contra del auto que no admita la vía de apremio y contra el auto que aprueba la liquidación. Solo en contra de esas dos resoluciones se puede apelar. Entonces, si yo planteo la vía de apremio y me la deniegan, o sea, no le dan trámite, entonces yo puedo apelar. Miren, el auto que establece que no le da trámite a la vía de apremio. Miren, contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el auto que apruebe la liquidación. Entonces, el auto que aprueba la liquidación, ese también es apelable. Y por último, jóvenes, la entrega de bienes. Otorgada la escritura, ya sea que la haya otorgado el ejecutado o que la haya otorgado el juez de oficio, otorgada la escritura, el juez le va a dar un término de 10 días al ejecutado para que haga la entrega del bien. Y si pasado esos 10 días la persona no entrega el bien, entonces se ordena su lanzamiento. ¿Se acuerdan? Así como lo vimos de conformidad con en el desahucio. ¿Se acuerdan que al final del desahucio eso termina con que el juez ordene el lanzamiento? Pues lo mismo va a pasar acá. El juez le da plazo de 10 días para que éste pueda abandonar el bien y si no lo abandona, entonces el juez va a ordenar el desahucio, el lanzamiento, perdón. Y para esto, pues, se apersona el juez con la policía y literalmente sacan a las personas del bien, ¿verdad? Les hacen el lanzamiento. Artículo 326. Otorgada la escritura, el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o adjudicatario. Para el efecto, fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso, a su costo. Si fuera un bien mueble, entonces no es lanzamiento, sino que es un secuestro. Se lo vamos a... ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? Pues miren, esta es la ejecución en la vía de apremio. Como les dije al principio, es la más importante de todas las ejecuciones. Se van a dar cuenta ustedes que la otra ejecución que vamos a ver en la siguiente clase es mucho más sencilla. En esa sí hay sentencia, pero después de la sentencia nos venimos hasta la orden de remate y de ahí en adelante sigue el proceso igualito que la vía de apremio. Entonces, si ustedes se saben aquel va a ser más fácil. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver el juicio ejecutivo y vamos a ver las ejecuciones especiales y la ejecución de sentencias extranjeras. Y con eso estaríamos terminando de las ejecuciones singulares. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lee, por el momento. Muy bien. Muchas veces cuando ya vamos y repasamos nos salen dudas. Si en la siguiente clase ustedes tienen dudas, apúntenlas y me las preguntan, ¿verdad? No se vayan a quedar con eso. De todas maneras, en algún momento vamos a hacer una clase que va a ser exclusivamente para dudas, ¿verdad? Por si tienen alguna duda ahí, todo, entonces ahí podemos ir repasando ciertas cositas. Muy bien, jóvenes, entonces si no hay ninguna otra pregunta, vamos a terminar el día de hoy la clase por acá y nos vemos el día lunes con Derecho Civil. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Feliz noche. Feliz noche, Eduardo. Se me Buenas cuidan noches. todos. Feliz Nos noche, Buenas Lick. vemos. Feliz noches a noche. todos. Igualmente.